Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenos días. Vamos a ayudar a nuestros oyentes a entender lo que está pasando en el mercado y los valores por los que nos pregunten, como siempre, en el 915331851, WhatsApp 609224716 y también, como no, nuestro canal de YouTube. Ahí ya tienen habilitado esta ventanita, consultorio de bolsa con Sergio Ávila, y ahí nos están dejando ya nuestras preguntas. Por ejemplo, nos preguntan por Talgo, por Alibaba. Ahora vamos con eso. Antes, índices, rápidamente, Sergio, hacemos un poquito de repaso. ¿Cómo llegan a este día de la semana los índices técnicamente? De acuerdo, bueno, pues vamos a fijarnos. Y aprovecho que ya nos preguntan por índices, mira, por ir dando paso a consultas. María de Zamora, ¿qué opinas de ponerte corto en el IBEX en los 8.000? Venga. Bien, pues vamos a echar un vistazo. Lo primero de todo, yo me fijo siempre en el SP500, que es el índice director de las bolsas mundiales, es el que nos da la pauta generalizada, ¿no? Y llevamos un 15,81% de subida hasta los máximos recientes desde el pasado 11 de octubre. La subida pues, es relevante, ha sido una subida con la mayor parte de los valores acompañando dicha subida, por tanto tenemos una amplitud de mercado sana, ¿no? En ese sentido tenemos el ADN por encima de 80, lo cual nos indica que de momento por la predisposición debería seguir siendo positiva mientras no pierda 80, pero sin embargo lo que me estoy fijando es que nos estamos acercando ya a una zona de resistencia así importante. En primer lugar, porque tenemos justamente el nivel de soporte según los puntos pivot en anual en la zona de los 4.017, zona que ya ha tocado y no ha sido capaz de superar. Luego tendremos también una zona relevante de resistencia cuantitativa justamente en toda esa zona, entre la zona de los 4.017 y la zona de los 4.080. Y luego, posteriormente a eso, tendríamos la directriz que une los máximos decrecientes de todo el movimiento bajista de este año, que pasaría por el entorno de los 4.114. Por tanto, bueno, llegada a esta zona, lo más normal sería pensar que le cueste, ¿no? Que le cueste esto superarlo y que, por tanto, pues tengamos dificultades a partir de aquí. ¿Qué es lo que yo me fijaría? Hombre, para mí la clave estaría, una vez que estamos en estos niveles, es si hay realmente, si el rebote continúa, que rompa los 4.115. Eso sería muy positivo para el mercado en el medio y largo plazo. Pero si no lo rompe, pues yo lo que voy a fijar es si el SP500 pierde la zona de los 3.944. Si pierde esa zona, muy probablemente volvamos a ver que se tome un descanso en este movimiento o que realmente vuelva a retomar la tendencia bajista, que la tendencia sigue siendo de fondo negativa hasta que no confirme un giro, no un cambio en la tendencia principal. Con lo cual, 3.944, si lo pierde podríamos tener en contrasoporte por la zona de los 3.850 aproximadamente, y por arriba, como mínimo, tendría que superar los máximos de esta semana, del martes, 4.042, para pensar en un rebote hasta los 4.100. No me iría mucho más allá de eso, ¿no? Y luego, en el caso del IBEX 35, vamos a echar un vistazo al IBEX 35. Bueno, en el caso del IBEX 35, cuidado aquí porque estamos en una zona de resistencia relevante también, importante, ¿no? Y es que, bueno, hemos llegado hasta los 8.200, ahí nos está dejando varios días que le está costando, ¿no? Superar, además nos está dejando mechas largas, ¿no? en las velas diarias, lo cual nos indica que todo eso es una zona de resistencia relevante. Y además del tramo de rebote, del último movimiento de rebote que hemos tenido justamente desde el día 13 de octubre, hemos subido un 14,45%, pero vemos cómo la directriz que unía los máximos, los mínimos crecientes, pues se ha roto, ¿no? Y de momento el primer soporte estaría en los 8.072. Si pierde los 8.072, a partir de aquí habría que pensar que lo más probable es que sí que se tome un descanso en esa subida y ya veremos hasta dónde podría llegar. Yo me estoy fijando mucho también para plantear que realmente el movimiento se agote definitivamente tanto en el SP como en el resto de los índices porque se vean arrastrados. Me estoy fijando en el VIX. Mientras el VIX no rompa al alza la zona de los 26, bueno, de momento hay cierta tranquilidad en el mercado, con lo cual seguimos primero siendo un poquito tranquilos, pero pensando ¿para cortos en 8.000, sí o no? Cortos en 8.000. Hombre, yo lo haría antes, ¿no? Si pierde los 8.070, pues ahí ya sé que se puede aplicar un corto poniendo stock por encima de los 8.200. Si le dan los 8.000, nos quedaría podríamos tener un movimiento hasta la zona de los 7.900 como en primera instancia, y luego en caso de que perdiese esos 7.900, pues luego nos iríamos a niveles FIBO. El siguiente nivel FIBO estaría en los 7.820, por tanto esos podrían ser los objetivos de movimiento negativo. Pero vamos, si pierde los 8.072 y vemos que el VIX se empieza a acelerar en Estados Unidos,
ya podría ser una zona en la que, Vale. primero, hacer caja y segundo, pues pensar en coberturas, ¿no? En posiciones cortas. Vete mirando aerolíneas, Delta Airlines y Southwest Airlines. El ticker de esta última, que lo está mirando por aquí Sergio, es LUV, Southwest Airlines. Y la otra Delta Airlines, que nos preguntan a través del WhatsApp si sería interesante entrar, cuáles serían los soportes y resistencias. Vete mirándolo mientras Luis nos deja su consulta. Luis, buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Vamos a ver, quería preguntarle al señor Dávila o Ávila. Tengo acciones de Nagas compradas a 20 euros y ACS compradas a 29. No sé si salirme ya y volver a entrar en otras compañías. Es el momento de salirme de ellas, porque tengo pérdidas y al teléfono. Muy bien. Perfecto, Luis, al teléfono lo dejamos. Gracias por su llamada. Venga, en Agasa 20, ACS 29, salimos muy rápidamente y si salimos, ¿por cuál la cambiamos, Sergio? Venga, aerolíneas, la que quieras. Al final las aerolíneas tenía Delta Airlines en pantalla, Sí, que bueno, hemos tenido venga. un rebote potente desde el día 30 de septiembre, pero nos encontramos en una zona de resistencias ahora relevante, ¿no? Que es la zona de los 36,38. Tendría que superar esos 36,38 para plantear realmente Para entrar. que pudiéramos tener un giro positivo. Yo, si mientras no rompa esa zona, cuidado porque los indicadores empiezan a girar a la baja en zona de resistencias y podríamos tener una fase correctiva. Así que Delta Airlines mínimo tiene que superar 36,38 y los suyos sería que rompiese 37,24 para activar esa divergencia alcista, ¿no? Que ahí sí que nos daría mayor información. Una de las Delta Airlines y la otra es Southwest. Southwest Airlines LUV. LUV era el ticker de esta segunda también. Ver si era buen momento para entrar. Vale. Bueno, pues tenemos algo similar. La tendencia sigue siendo de momento bajista. Ahora hemos tenido un rebote dentro de la tendencia bajista potente que se ha enfrentado con la primera resistencia, ¿no? Y no ha sido capaz de superar. La primera resistencia relevante se encuentra en los 39,13, con lo cual a partir de aquí yo ya empezaría a tener cierta cautela de corto plazo porque lo más normal sería pensar que viendo los indicadores que se empiezan a girar a la baja y viendo que se pierde la directriz que une los mínimos crecientes, que se pueda tomar un descanso en ese rebote o retomar la tendencia bajista. Así que si está cogido este rebote, yo a partir de aquí me plantearía hacer caja. Por ejemplo, podríamos poner un stop por debajo de los mínimos de esta semana. Vamos a ver cuáles son los mínimos semanales. Lo tendríamos en lo de la semana pasada. Bueno, zona de los 36,95. Si pierde esa zona, pues hacer caja y esperar. Era para entrar la consulta. Vale, pues en Agas 20, ACS 29. Vale, para entrar, te respondo esa pregunta. Para entrar, Sí. habría que esperar primero que rompa los 41-48 en el futuro. Si genera aquí un primer impulso, o sea, si ahora corrige a niveles FIBO y rebota y rompe esa zona, a partir de ahí, estamos hablando de quizás semanas, meses, pudiese empezar a plantearse uno empezar a entrar. De momento no. No es momento para entrar porque hay riesgos todavía de que pueda seguir cayendo. En Agas, los españoles, al menos uno. En Agas a 20, ACS 29, ¿salir o qué hacemos? Venga, en el caso de Enagas, que en este caso ha venido rebotando con fuerza, bueno, pues buen rebote. De momento el rebote sigue estando vigente. Así que, ¿qué es lo relevante aquí en este caso para este tipo de compañías? Bueno, hemos visto cómo el Banco Central Europeo parece que ahora está de aboga también por ser menos agresivo en la subida de tipos después de que Estados Unidos pues haya dicho lo mismo, ¿no? A pesar de que en Europa tenemos una inflación que sigue siendo creciente, mientras que Estados Unidos ya empieza a decrecer, bueno, pues el Banco Central Europeo dice que prefiere o que es momento de no ser tan agresivos en la subida de tipos. Esto beneficia a las compañías eléctricas, que normalmente pues son emisoras de deuda. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, pues de momento el rebote sigue estando vigente, por tanto... 15 segundos. Nada, se podría mantener posiciones, lo único que puede hacer es poner stop por debajo de los 17 euros, por ejemplo. Si sigue subiendo, pues aprovecharse la subida y a ver si termina por romper la resistencia. Y en el caso de ACS... A la vuelta, que vamos a las noticias, Sergio, por eso decía que nos quedan 15 segundos para Desco. Mírame también Talgo y Alibaba, que nos pregunta Juan a través de nuestro chat de YouTube, y después del boletín, ACS, Talgo, Alibaba y más consultas y recomendaciones, que no se me olvidan, que nos preguntaba también un oyente. Hasta ahora, Sergio.
Con Sergio Ávila, analista de IG. 915331851, WhatsApp 609224716. Sergio, ACS 29 euros comprada, nos preguntaba Luis. Salimos y la cambiamos por otra, y luego que como ves Talgo y Alibaba, que nos preguntaba Juan a través del chat de YouTube. Bueno, empezamos por ACS. ACS en su día comentábamos que si rompía la zona de los 22.38 nos marcaba un objetivo hacia la zona de los 26. Eso ya lo ha cumplido, por lo tanto, primer objetivo cumplido. Es cierto que si nos fijamos en el medio y largo plazo, tenemos objetivos también activados, ¿no? O sea, fijaros que desde el pasado noviembre de 2020, ACS se está moviendo en un amplio rango lateral y ese rango lateral lo ha roto por la parte superior. Con lo cual, esto nos proyecta un objetivo de medio plazo hacia la zona de los 33,50. O sea, una vuelta a los máximos anteriores. Además, fijaos que el 61,8% de todo el tramo de caída previo, de todo el tramo que llegó desde julio de 2019 hasta marzo de 2020, pues ha superado ya el 61,8%, lo cual nos indica que lo más probable en el medio plazo es que termine por cumplir esa vuelta a nube hacia los máximos. Ahora bien, en el corto plazo, pues en el muy corto plazo, como decimos, ha cumplido ya ese objetivo. Y ahora, bueno, pues habría que vigilar los índices, ¿no? Si empezamos a ver efectivamente esa debilidad después de la fuerte subida que ha tenido el mercado, lo más normal sería que se tomasen un descanso. Eso podría ocurrir también con ACS, que en el corto plazo se tomase algún descanso. Yo me estoy fijando en esta directriz que une los mínimos crecientes desde el pasado 13 de octubre y de perderla, bueno, pues lo normal sería que se pudiera venir hacia la zona de los 24, 25 aproximadamente, o incluso más abajo, zona de los 23,75. Pero debería seguir siendo un activo para el medio plazo a mantener. Ahora bien, que no se quiera asumir esa posible caída, pues se puede deshacer posiciones e intentar comprar más abajo. Eso tiene un riesgo, y es que siga mostrando fortaleza la compañía, que es la más fuerte ahora mismo dentro del IBEX 35, y que a pesar de que haya caídas o correcciones en los índices, no ocurra lo mismo en la acción, ¿eh? Que por tanto asumamos el riesgo de intentar comprar más abajo y que eso no ocurra. Así que, bueno, para mí sería perfectamente un mantener el medio y largo plazo, a pesar de que ahora en el corto plazo lo más normal es que se tome un descanso. O sea, ACS para ti es el valor más fuerte del IBEX ahora mismo. Ahora mismo es el más fuerte, es el que más cerca está en los máximos anuales y es el que más fortaleza relativa está mostrando. Con lo cual, sí, sería el más fuerte. Alibaba y Talgo, ¿cómo lo ves? Me ha preguntado Juan. Alibaba, vamos a echar un vistazo. Bueno, Alibaba tiene un pequeño rebote que a nivel porcentual puede ser bastante, pero a nivel técnico no es demasiado. O sea, es un 40% de subida, pero hay que tener en cuenta que fijaros lo que viene cayendo, ¿no? Alibaba llegó a cotizar en 318 y está cotizando ahora en $79, ¿no? En este caso, pues evidentemente, aunque suba un 40%, todavía le quedaría mucho por hacer. Si unimos los máximos decrecientes desde el inicio de la fase bajista, que empezó en octubre de 2020, bueno, pues tendríamos que al menos habría que esperar una superación de la zona de los 85,20 y empezar a ver que se gira al alza la media. La media sigue siendo negativa, no sigue siendo bajista la de largo plazo. Por tanto, eso es una resistencia relevante. Por lo tanto, bueno, después de todo este movimiento de rebote que ha tenido, ahora ya no es momento de entrar, ¿no? Porque estamos cerca de resistencia. Con lo cual, si rompe la resistencia y luego hace un pullback de vuelta, en esas zonas sí que podría volver a ser una oportunidad de si se quiere entrar en Alibaba al medio y largo plazo. Pero hay que decir que tiene muchísimas resistencias por el camino y que, por tanto, pues le va a seguir costando el rebote. Lo que sí que creo es que este mínimo de los 57 puede ser un mínimo ya definitivo en medio y largo plazo. Pero aún así habría que esperar porque, como digo, resistencias en los 85,20, resistencias en los 86, resistencias en la zona de los 96. O sea, todo esto es un campo de minas, ¿no? Ahí cada vez que llegue pues va a tener dificultades para poder seguir avanzando. Así que yo de momento esperaría. Y en el caso de Talgo, vamos a ver un vistazo a Talgo también, en este caso a ver cómo está su situación. Bueno, rebote también potente desde mínimos, ¿no? Fijaos, llegó al nivel de soporte S3 de los puntos pivot del anual. Normalmente eso es una zona que por definición suele ser soporte relevante. Ha subido un 25%, ha llegado hasta S2 de puntos pivot, que es una zona ahora de resistencia. Y de momento lo positivo es que ha roto la media al alza. Habría que esperar a que esa media
se gire y que se mantenga el precio por encima. Entonces, ¿qué es lo que para mí sería relevante? Primero, que superase esta zona de los 3,37. Si supera los 3,37, luego yo me buscaría en el futuro algún pullback, algún giro para intentar sumarme después de ese movimiento. Imaginemos, pongo para que podamos entender el concepto. Imaginamos que rompe esa zona, se llega hasta los 3,60 y a partir de ahí empieza a corregir. Cogemos FIBO y los primeros niveles de Fibonacci que tengamos, que veamos que se empieza a girar, ahí sería el momento de sumarse a ese movimiento que a partir de ahí pueda ser un primer impulso para generar un segundo, ¿no? Pero yo de momento, si estuviese aquí, lo que me fijaría es que no pierda el mínimo de los 2,85. Si pierde los 2,85, podría otra vez entrar ventas y empezar a retomar el movimiento negativo, que todavía se sigue manteniendo una tendencia que es bajista. Me voy a fijar en el gráfico semanal. El soporte relevante, bueno, pues tenemos que son los 2,42, pero como digo, la resistencia de los 3,37 es clave, que la tendría que superar. Si lo superase, tendríamos vía libre hasta el entorno de los 3,80 aproximadamente, ¿no? Que es esta zona de congestión también que tuvimos pues ya desde el mes de marzo de 2022 de este año hasta junio. Todo ese rango lateral es una zona en la que luego podría ir a buscar los precios. Pero mientras no lo rompa, pues de momento nada, hay que esperar también. Vamos con semiconductores. Se nos preguntan a través del WhatsApp María por ASML Holding y a través del chat de YouTube Santiago por Infineon. Vale, ASML Holdings ha tenido un movimiento muy potente, reciente, igual que todo el sector de semiconductores, pero bueno, de momento estamos en una zona de resistencias. Aquí hay que tener cierta precaución porque esta zona la tendría que superar 578,82. Aquel que haya cogido el rebote, bueno, pues después de esta vela con larga mecha inferior, se ha cogido todo este rebote muy bien, pero bueno, de momento ahora va a tener probablemente dificultades. Una cosa sí es importante, si terminase por romper esta zona, los 578, a nivel técnico nos estaría dejando una divergencia alcista al medio y largo plazo. O sea, con lo cual, a partir de ahí sí que sería relevante pensar que podríamos tener mayores subidas consistentes, ¿no? Así que para mí tendría que romper 578 precios de cierre diario, 578,83 para ser más exactos, y luego pues ya podríamos empezar a buscar movimientos de corrección para sumarnos a ASML Holding. De momento, yo creo que es que hay, por lo que me dicen los indicadores de amplitud y porque estamos en zona de resistencia en los índices, que lo más probable es que le cueste ahora seguir subiendo mucho a los principales índices en Estados Unidos y eso se contagie a Europa. Y en general, si eso ocurre, pues que veamos algún descanso en la subida. Entonces, yo creo que lo ideal sería esperar a que pues termine por confirmar y que luego nos dé la fase correctiva para sumarnos. Esto en el caso de ASML Holdings. ¿Infineon? Y en el caso de Infineon, venga también. Infineon, compañía alemana. Aquí sí que tenemos algo ya más relevante, y es que sí que tenemos una divergencia alcista activada. Fijaros que se generó una especie de doble suelo aquí, en divergencia, ¿no? Con sucesión de mínimos crecientes, mientras que los indicadores técnicos no ocurría exactamente lo mismo. Así que eso es una divergencia. Problema que tenemos, primera resistencia en Infineon, 33,26. Tendríamos que ver igual, lo mismo que hemos dicho en ASML Holding, ¿no? Que supere esta zona y luego después ya podríamos coger, y cuando empecemos a ver correcciones en índices, pues yo me plantearía vuelvo a coger niveles de FIBO y en la fase correctiva que tengamos, ahí ya sí me sumo, ¿no? En ese buy the dip posterior. Pero ahora ya con todo lo que ha subido en vertical, pues quizás no sea el mejor momento. Además, el ratio beneficio-pérdida, tendríamos que poner los stops están bastante lejos. Es positivo que se haya girado hacia la media, pero tenemos el soporte en la zona de los 24,16. Por tanto, el ratio beneficio-pérdida ahora ya no es bueno. Vale. Vamos a poner el turbo para que nos dé tiempo en un minutito y medio a responder a este audio y a que nos digas, además de ACS, que nos decías que era el valor más fuerte, Sergio, dentro del IBEX, el que mejor veías ahora mismo, ¿qué otros valores, aunque solamente sea citarlos, te gustan ahora mismo dentro de la bolsa española? Vamos con el audio primero. Hola, buenos días. Para el analista, quería que me dijese a ver cómo ve Tesla, soportes y resistencias.
Y si el analista de hoy es Eduardo Boriches, le oí decir una vez que a 600 compraría Teslas, que son los 200 de ahora, a ver si los llegó a comprar y lo ve bien. Nada más, muchas gracias. Enrique desde Burgos. Le guardamos la pregunta a Bolinches para cuando le toque a él. Está en este consultorio, así que hoy decimos opinión sobre Tesla y me dices, ya te digo, usualmente citármelos porque no va a dar tiempo más, Sergio, valores de la bolsa española que te gusten ahora mismo, los que podría ser interesante estar. Vale. Bueno, en el caso de Tesla tenemos el soporte en la zona de los 178,80, eso es un soporte relevante. Aquí lo que habría que ver es si definitivamente es capaz de hacer suelo para romper los 200. De momento la tendencia sigue siendo claramente bajista y por tanto mal sería que perdiese esos 178,80. Si lo pierde, lo más normal sería pensar en una vuelta hacia las 151. Con lo cual aquí ha roto soportes relevantes. Yo no me plantaría todavía entrar en Tesla mientras no rompa esos 200,80 o incluso habría que pensar en que rompiese la zona de los 237. Mientras eso no lo haga nada. Vale. Y en cuanto a valores... Dame lista solo. Un listado, pero no para entrar ahora. Es lo mismo que en ACS. Tampoco sería para entrar ahora porque yo esperaría que hubiese... Vigilar, ¿no? Tenemos Mafre, me gusta lo que está haciendo, Naturgy, Prosegur, Vidrala y Resol. Todo para vigilar, no para entrar ahora. Has dicho Mafre, Vidrala, Naturgy, Prosegur. Y Resol. Y Repsol. Venga, pues los dejamos ahí en espera. Sergio Ávila, analista de IG, te preguntamos por ellos en la próxima ocasión, el próximo consultorio. Cuídate mucho, buen jueves. Muy bien, muchas gracias. Buen jueves. Gracias.